Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 26 de abril para cuarto grado. Comenzamos con formación cívica y ética. El tema es las leyes y la honestidad para lograr la justicia. En esta sesión aprenderás a identificar la importancia de la aplicación justa y honesta de las normas y leyes, tomando como referencia el bienestar colectivo y la protección de los derechos humanos. En la siguiente imagen muestra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es la ley más importante del país. En ella encontraremos un conjunto de leyes que regulan la vida de nuestro país. Otro nombre que recibe es la Carta Magna, porque ella contiene los derechos y deberes que una sociedad constituida como la nación debe gozar y cumplir. La Constitución es un producto de las aspiraciones de equidad social establecidas en la Revolución Constitucionalista, dirigida por Venustiano Carranza. Fue promulgada el 5 de febrero de 1917, en la que se incorporó el concepto de legal de los derechos sociales, formas de gobierno, organización de poder público y los derechos fundamentales de todos los habitantes del país. Como hemos visto en sesiones anteriores, todas las personas tienen derechos a ser tratadas con dignidad y respeto. Para lograrlo, se elaboran leyes que rigen jurídicamente las relaciones dentro de la sociedad, es decir, acuerdos que sirven para proteger los derechos humanos y garantizar que la gente viva en un ambiente protegido con confianza y seguridad. En la Constitución se contiene una serie de leyes encaminadas al respeto de los derechos humanos. Por ejemplo, el artículo 3, todas las personas tienen derecho a la educación. Artículo 1, en México está prohibida la esclavitud. Artículo 4, toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Es necesario que conozcas las leyes porque de esta manera puedes fomentar su aplicación y exigir en caso de que no se cumplan esas leyes. En tu libro de formación cívica y ética puedes observar en la página 102 la figura de una mujer que representa la justicia. Tiene los ojos vendados, una balanza y una espada. Los ojos vendados se refiere a que las decisiones se toman con independencia de la riqueza, poder o fama de las personas, es decir, tratar a todas y todos por igual. La balanza representa que las decisiones se toman equilibrando las leyes y los derechos. El símbolo de la justicia también tiene una espada, que indica que la decisión tomada se debe cumplir con firmeza. En la siguiente situación podemos observar la característica de la justicia. Eres un árbitro en un partido de fútbol. Tu mejor amigo comete una falta contra el jugador del equipo contrario. Parece que nadie se dio cuenta. ¿Marcarías la falta o la dejarías pasar? Seguramente te va a dar tristeza marcar la falta cometida por tu mejor amigo, pero es lo justo, y si eres árbitro es una responsabilidad ser justo porque las reglas del juego son claras y tu amigo cometió una falta. Existe el valor de la integridad y la honestidad, que se refiere a actuar de manera correcta aun cuando nadie nos ve. En el ejemplo se aplica bien porque al parecer nadie se dio cuenta de la falta, pero tu deber como árbitro es cumplir las reglas del juego, entonces tendrías que marcar la falta. Finalmente, en la página 105 del libro de texto menciona la honestidad y la justicia van de la mano. Para tomar decisiones se necesita que la persona hable con la verdad, dentro de un ambiente de confianza y respeto a los derechos humanos. Seguimos con educación socioemocional. El tema es los parientes del enojo. En la clase de hoy aprenderás a conocer las distintas intensidades del enojo. La molestia es una emoción de baja intensidad y la sentimos cuando algo externo afecta nuestro estado de ánimo. Cuando estamos molestos tenemos la sensación de incomodidad. Nos sentimos a disgusto con aquello que está experimentando y perdemos la tranquilidad momentáneamente. Podemos experimentar molestia cuando escuchamos un comentario con el que no estamos de acuerdo o cuando no podemos hacer una tarea porque pensamos que es muy difícil. Regular nuestras emociones significa que somos capaces de darnos cuenta cuando la emoción empieza a rebasarnos y poder hacer alto para que la intensidad de este no aumente. No se trata de ignorar lo que sentimos, sino de aprender a manejar la emoción para que esta sensación no sea tan intensa y duradera. La regulación emocional nos ayuda a conocernos mejor, a relacionarnos de manera positiva con nosotros mismos y los demás y a encontrar soluciones. Cuando te sientas molesto, respira profundamente para tranquilizarte y calmar tu mente. Hay emociones de la misma familia del enojo, pero que se sienten más fuertes o menos intensas. Una de ellas es la frustración. La frustración es una emoción que te ayuda a aprender cosas nuevas y a tomar decisiones que te ayuden a evitar que vuelvas a cometer el mismo error. El disgusto o enfado son emociones menos intensas que el enojo, pero no por ello menos importantes. El fastidio, la furia y la ira son más intensas que el enojo, pero al igual que todas las emociones tienen una función especial en tu vida. Si no aprendes a regularlas y a gestionarlas, puedes caer en situaciones de riesgo para ti u otras personas. El fastidio, también conocido como hastío, es el disgusto, aburrimiento o hartazgo de experimentar
experimentar ante alguna situación, una persona o por la repetición de una rutina. Es una emoción de mediana intensidad que surge cuando algo nos causa molestia o cuando no encontramos nada que nos divierta o entretenga. La ira es un estallido emocional incontrolable que viene acompañada de violencia, irritación extrema, furia intensa o resentimiento hacia una persona o situación y hace perder el control a quien lo experimenta. Esa emoción representa un peligro para la integridad física y psicológica de las personas porque tienen que expresarse a través de golpes, arrojar objetos, romper puertas y cualquier manifestación de agresividad incontrolable. Para regular esas emociones debes respirar profundamente desde el abdomen y realizar un alto a tu pensamiento y emoción. Serénate antes de reaccionar. Cuando sientas que estás por estallar, frena a lo que te estás provocando la emoción. Exprésate sin agredir. Pide una pausa para pensar y retomar más adelante. Cuando estés listo, escucha atentamente al otro sin interrumpir. El reto de hoy es el siguiente. Elabora tu propio emociómetro. Identifica sobre todo esta intensidad con la que sientes alguna de las emociones de ese día. Escribe en tu diario de aprecio y gratitud qué haces para regular la emoción que elegiste. Practica con cada emoción que sientas identificando la intensidad de la misma. Seguimos con Ciencias Naturales. El tema es cultivo de hongos comestibles. En la sesión de hoy aprenderás a identificar que la temperatura, el tiempo y la acción de los microorganismos influyen en la descomposición de los alimentos. Además conocerás cómo cultivar hongos. Observa la siguiente imagen. En ella aparecen 3 fotografías con hongos de diferentes tipos. Algunos son microscópicos, como en el caso de la primera imagen, mientras que otros son macroscópicos, es decir que los puedes ver a simple vista. Es importante que conozcas que algunos son comestibles y otros no. Existen distintos tipos de hongos que puedes cultivar en casa, por ejemplo, las setas, los champiñones o el huitlacoche. Otro tipo de hongos son las levaduras y los mohos, los cuales se estima pueden existir en el planeta entre 1.5 y 5 millones de especies distintas en ecosistemas tropicales, templados y fríos. Los hongos crecen entre los restos y troncos, ramas y hojas de árboles y otros materiales orgánicos que están en el suelo, en lugares húmedos con sombra y algo de calor. Su función es ayudar a desintegrar los materiales y a reintegrar los nutrimentos al suelo para que otras plantas crezcan. Los 5 reinos de la naturaleza son los reinos animal, al que pertenecen los humanos, el reino de las plantas, donde están las hierbas, los arbustos y los árboles, el reino monera, compuesto por bacterias, y el reino proteísta, con los seres microscópicos que tienen células con núcleo bien diferenciado, y el reino de los hongos, también llamado reino fungi. Los hongos son heterótrofos, es decir, no son capaces de producir su propio alimento, carecen de clorofila y no realizan la fotosíntesis. Los hongos se alimentan de componentes elaborados por otros microorganismos mediante la absorción de los nutrimentos. Los hongos se pueden representar en saprófitos, simbiontes y parásitos, todos fundamentales en los ecosistemas. Los hongos zootróficos se alimentan y son descomponedores de la materia orgánica. Degradan compuestos complejos de plantas y animales muertos para reintegrarlos en la naturaleza. Algunos de ellos son los champiñones y las setas. Los hongos simbiontes obtienen nutrimentos mediante su relación con otras especies y ambas son benéficas. Por ejemplo, las micorrizas son hongos que se ramifican en el suelo y se interconectan a las raíces de diversas plantas. Los hongos parásitos se alimentan de los tejidos de otros organismos sin aportarles beneficio, como por ejemplo el huitlacoche, que crece en los granos de maíz, o el moho, parásitos de las frutas. La forma de reproducción común de los hongos es asexual. Se lleva a cabo por medio de esporas que son como esferas microscópicas en el aire. El agua y animales pueden transportar a lugares lejanos. En México los hongos son un alimento consumido desde hace mucho tiempo y común en nuestras mesas. Se cultivan 5 especies de hongo con fines comerciales: el champiñón, las setas, el hongo blanco, el portobello y el shiitake. Aunque los más conocidos son los champiñones y las setas, para cultivar estas últimas se deben considerar la temperatura, el tiempo y la acción de hongo y bacterias. Muchas personas encuentran en esta práctica una buena forma de generar ingresos, además, claro, de generar sus propios alimentos. Seguimos con artes. El tema es creando una escultura original. En esta sesión aprenderás a explorar diversas maneras de realizar una obra tridimensional. Para comenzar, ten presente la siguiente frase: Paul Klee: el arte no reproduce lo visible, hace visible aquello que no lo es. En la sesión anterior recordemos el concepto de escultura y comenzaste con el proyecto interdisciplinario, creando una escultura con mis sueños. Para ello utilizaste la técnica del ensamble o ensamblaje, el cual consiste en conjuntar o incorporar diversas piezas para crear una sola, que bien puede ser del mismo material o de diversos materiales. Por ejemplo,
de ellos se muestra en la imagen, que corresponde a la escultura llamada El Barco México 68. En ella puedes observar cómo a partir de distintas piezas el artista crea una sola obra escultórica. Esta obra está construida con diversas piezas y además se pueden ver algunos cuerpos geométricos en ella. Entonces este ejemplo es una escultura tridimensional con técnicas de ensamblaje. La siguiente corresponde a un escultor mexicano llamado Germán Cueto, obra titulada La Máscara. Esta pieza también se puede observar que está construida a partir de distintas piezas que fueron integradas para formar una sola escultura. Para realizar tu escultura necesitarás las piezas que trabajaste en sesiones anteriores. Cuando termines de ensamblar deberás decorarla, para ello lo pintarás y decorarás, dale tu toque personal y de la misma manera expresar con ello alguna idea, pensamiento o bien alguna emoción que tengas. Enseguida nos muestran una cápsula donde algunas niñas y niños expresan sus anhelos sobre lo que quieren ser cuando sean grandes, por ejemplo astronautas para conocer el universo, arquitectos para construir grandes cosas, maestros para enseñar a los demás, bailarines para mover el cuerpo al ritmo de la música o militares para servir al país. Apóyate con esos anhelos para echar a volar tu imaginación y decorar tu escultura. Recuerda que puedes crear la escultura que imagines. Cuando concluyas tu escultura habrás concluido el proyecto interdisciplinario, creando una escultura con mis sueños. Sigue explorando qué otras esculturas puedes crear con ese material y con esa técnica. Echa a volar su imaginación y no olvides ponerle nombre a tus creaciones. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.